idiotos y sus aparatos podcast. Bienvenidos al 8º episodio de tu podcast favorito. Ricardo, ¿qué tal me oyes hoy? Pues mira, te escucho muy bien, porque ya sabes que tengo unos auriculares muy básicos y sencillos, pero de una calidad extraordinaria. Son unos Sennheiser. ¿Sabes cuáles son? Los que utilizaba un influencer que se llama, un youtuber, el Choca, Sí. pero que se llamaban PC Chat o algo así. Pero bueno, son muy cómodos, y es verdad, tenía razón el muchacho. Estos son los 8, él comenzó a promocionarlos cuando era el 3 y la verdad es que se escuchan muy bien. Muy sencillos, muy ligeros. Pues muy interesante esto de los auriculares, es todo un mundo, ¿no? Porque yo lo he descubierto también recientemente, que por ejemplo nuestro podcast no se escucha igual dependiendo de unos auriculares, de otros, de unos altavoces, de otros, de un dispositivo, en el móvil, en los altavoces de sobremesa. Es un mundo, y es un mundo que realmente hoy por hoy tiene mucho predicamento, dado que la gente utiliza más auriculares que nunca. Los auriculares no son muy antiguos. ¿Tú sabes de dónde viene el término auricular? Pues no, cuéntamelo. Pues viene, como la mayoría de las palabras, en este caso del latín, podría ser del griego, pero del latín, del término auris, que significa oreja, y aurícula, que sería orejita, y dentro de lo que es la fisiología se referiría a todo lo que es la oreja externa. Y bueno, auricular significa justamente eso, ¿no? Un dispositivo que se ubica en ese lugar. Y bueno, y es muy reciente, no es muy antiguo. Sí, es verdad que a veces pensamos que estas tecnologías que las hemos conocido de siempre, que llevan ahí desde la prehistoria, pero no, esta es del siglo pasado, tampoco hace tanto. Sí, concretamente de principio del siglo XX, y debemos este invento a un señor que era de Utah y se llamaba Nathaniel. Nathanael en español. Sí, Nathaniel, había una TH ahí, ¿no? Sí. No sé, bueno. El señor Baldwin, que era un hijo de Utah, pero del estado americano, de un hijo de Utah, Sí, perdón. sí. Y como buen hijo de Utah, era mormón. Uh-huh. ¿Tú lo sabías? Uh-huh. Sí. ¿Y cómo le dio por estas cosas a este hombre? Pues mira, te lo voy a explicar. Como era mormón y era un hombre que practicaba su fe hasta las últimas consecuencias, iba todos los domingos a escuchar al pastor pues, su homilía en el templo de la Iglesia de Jesús de los Santos de los últimos días. Y entonces, pues bueno, estaba allí Nathaniel y decía, bueno, por Dios, si es que a este hombre no se le entiende, esta reverberación, ¿qué podría hacer yo, no? Para mejorar la calidad de sonido, porque si no me voy a perder todas las homilías y la palabra de Dios, que eso sí que es grave, ¿no? No poder escucharla. Y con esas tribulaciones, el hombre se fue a su casa y pensando, dijo, bueno, ya tengo la idea. Voy a hacer algo que canalice ese sonido, el sonido exterior, hacia mis oídos. Y bueno, en la cocina de su casa, porque el hombre no tenía ninguna empresa ni nada, simplemente tenía pues su taller en una casa muy compartida, porque practicaba la poligamia y estaba lleno de mujeres y niños como familia. Y allí los desarrolló. Y bueno, él era un hombre que tenía afán inventor de siempre y formación también, porque era ingeniero y trabajaba en la central eléctrica creo que era la de Mill Creek, ¿vale? Del cañón de Mill Creek. Y bueno, y compatibilizaba tanto lo que era su trabajo, en su tiempo libre, pues desarrollaba los auriculares. Y dijo, bueno, ¿a quién le puede servir esto? Y pensó en la Marina. Entonces escribió una carta con un prototipo de los primeros auriculares a un almirante de la Marina. Por cierto, una carta escrita con tinta violeta sobre papel azul y rosa. Yo lo dejo ahí, no con nada. Pero bueno, sí, muy pintoresca la carta, y el almirante lo leyó y le llamó la atención y dijo, bueno, voy a probar con uno de los auriculares, y funcionó. Entonces hubo un primer encargo de la Marina y le encargaron 100 auriculares que en esa cocina, mientras preparaba las cookies, las galletitas,
al mismo tiempo iba preparando sus auriculares. Y bueno, tuvieron una salida muy buena dentro de lo que es el ejército y sobre todo la marina, y montó una empresa y bueno, y luego a partir de ahí pues ya el hombre no le fue muy bien, pero voy a dejar de aquí ya la historia porque el otro ya es un poco Sí. cotilleo. Vale. Sí, Ya ves, de esos sí. polvos terminamos en estos lodos con los auriculares del Chocas. Pero bueno, hay muchos más, ¿no? Esto hay muchos tamaños, formas, colores, hay muchísima Sí, variedad. sí, sí. Bueno, ellos hubo un desarrollo muy rápido en el siglo XX porque, primero, por la cuestión de necesidad de este instrumento dentro de lo que es el ejército, ¿no? Eso hizo que hubiera dinero y que se desarrollara con mucha velocidad. Luego, al mismo tiempo, la radio y la televisión comienzan a imponerse como fórmulas de entretenimiento domésticas. Entonces, ahí es cuando ya comienzan a empezar a desarrollar ya auriculares hechos para, bueno, pues para la población. Concretamente, John C. Coss fue el primero que en el año 58 hizo el primer par de auriculares estéreos y domésticos. Porque, bueno, antes de entrar en las casas y demás se utilizaba mucho, como he dicho, pues, en la aviación para poder tener una mejor audición, y también los audiófilos pues en los locales de grabación y locales de audición de música profesional. Pero este señor Coss fue el primero que hizo los SP3 Coss, que eran unos auriculares estéreos. Y a partir de ahí, bueno, ya fueron tomando otro tipo de diseño y que, bueno, yo creo que eso necesitaremos a algún experto que nos lo cuente porque es una cuestión ya más delicada. Sí. Empezaríamos en los años 70. Bueno, pero hoy tenemos también con nosotros un invitado para que nos cuente de todo esto, de los diferentes modelos, formas, colores que hay y sabores. Hoy tenemos con nosotros a Enrique. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Digo, buenas, lo que sea, como dices tú. Eso, Porque nunca se sabe. nunca se sabe cuándo se puede escuchar esto. Es Enrique Varela y lo voy a presentar para los que no lo conozcáis, que sobre todo será gente que no está relacionada con la tecnología de asistencia, tecnología para las personas y la tiflotecnología, que es la tecnología para ciegos. Bueno, Enrique es un referente y un pionero en este tipo de tecnologías. Realmente trajo a España una gran cantidad de dispositivos que luego fueron muy famosos, entre ellos el Braille hablado, mucho software también que luego se implantó y sigue vigente, como puede ser el JAWS for Windows. Estuvo trabajando dentro también de la unidad de investigación y desarrollo tiflotécnico de la ONCE, en aquel momento creo que se llamaba UTT. También, pues nada, pues visitando, pues supongo que muchos proveedores, viendo muchos inventos y demás. Y luego toda la vida la ha dedicado a la tecnología en uno u otro lugar. Es que es tan extenso el currículum suyo que os invito a que lo visitéis en la descripción del episodio. Eso, que quiera más información que vaya a las notas del programa, que pasó, tenemos unas notas muy chulas que también cuesta currárselas, así que quiera más información sobre los invitados, pues que vaya a las notas. Que estamos muy contentos de tenerlo aquí en Gafotarse Gatos y sus aparatos, así que, Enrique, cuéntanos. Y yo de estar con vosotros. Lo que pasa es que jamás me hubiera imaginado, como decían mis buenos amigos el grupo Lelitier, que me encanta, supongo que mucha gente lo conocerá, este es el grupo de humor fino y culto argentino, cuando hablaban de su compositor favorito, Johann Sebastian Mastropiero, que iban a Nueva York y en barco y tal, y de repente comenta con el capitán acodado en cubierta, dice, jamás hubiera imaginado así a Nueva York. Y le contesta el capitán, dice, naturalmente, señor, estamos llegando a las Canarias. Bueno, yo jamás me hubiera imaginado hablar de auriculares, ¿no? Porque tenéis la particularidad de pillar a gente que, bueno, más o menos sabemos de cosas, para que hablemos de lo que os dé la gana. Al final, eso es lo interesante. Claro, algo sabemos de esto, porque la verdad que si para una persona que ve, pues los ojos, las gafas, cualquier cosa, microscopios, telescopios, son importantes, la verdad que para una persona que no ve o que ve poco, todo el mundo del sonido, auriculares, altavoces, alta fidelidad, baja fidelidad, fidelidad media y medio pensionista, es muy importante también porque a través de ellos oímos las cosas y las personas y la música y la historia en definitiva. Uh-huh. Pues cuéntanos
tus inicios con los auriculares. Sí, al final un auricular no. Bueno, me ha encantado la introducción que ha hecho Ricardo, que podíamos un poco también haber hecho paralela con la de los altavoces, porque un auricular no es más que un altavoz que no ha ido a la escuela, es decir, un altavoz pequeño que no te revienta las orejas, porque los altavoces grandes que se hacían también en aquellos años, pues evidentemente generaban mucha potencia de sonido y eran muy potentes. Pero bueno, esto se basa en los traductores. Al final es una... Yo quería contar el principio, para los que sois un poco frikis. El principio es magnético y eléctrico, vamos. Cualquiera que tenga un timbre en casa, un ding-dong de estos que le llamas el ting, y cuando sueltas el botón hace don, pues es una bobina de hilo de cobre, en cuyo núcleo, en el centro de esa bobina, hay un palito de metal con un muelle. Entonces cuando se da al timbre, el magnetismo de la bobina le atrae hacia un lado, que es justo donde choca con una plaquita que hace din, y entonces cuando se suelta el muelle ya se libera y hace don y se da para el otro. Bueno, esto multiplicado por muchísimas frecuencias y bien hecho y conectado, en vez de a un palo de metal, a una membrana de cartón, de carbón, de cristal, de cualquier otra cosa, o a una membrana de, yo qué sé, de cualquier tipo de metal que vibre, pues lo que hace es reproducir sonido. Entonces hay diversos tamaños, modelos, estilos, formas, impedancias, los que suenan más alto, los que suenan más bajo, pero volviendo al principio de la cosa, un auricular no es más que un altavoz pequeño. Y el más pequeño que yo conozco, aunque sea grande, lo cuento como anécdota, es un altavoz, no es un auricular, y ya enseguida vuelvo a los auriculares, es el gramófono. El gramófono, sabes que se grababan los sonidos en surcos, en microsurco, en un disco con una espiral en el que se representan las vibraciones y los sonidos por elevaciones y bajadas del relieve del surco. Ahí hay una aguja, como una punta de una aguja de hacer punto, y eso conecta con imaginaros un papel albal redondo, muy estirado, una membrana, y esa membrana metida en un tubo que acaba en una bocina grande, como un megáfono grande, ¿no? Y eso lo amplificaba. Pues sin ninguna clase de energía que no sea la cuerda que le daban al disco para que girase, eso sonaba. Y yo recuerdo en una empresa de cosas de ciegos que fabricaban cosas de braille y demás, y de imprentas, se llama Baun, en Alemania, que tenían un castillo en Heidelberg, un salón enorme, el salón de reuniones del castillo. Un gramófono lo llenaba. Era un sonido no alto, no fuerte, no como meterse en un concierto de los Rolling Stones en el Within Center de Madrid, a toda pastilla, pero lo llenaba perfectamente. Y al igual que eso, y con membranitas más pequeñas, se fueron haciendo los primeros auriculares. Yo los primeros que tuve, desde luego, eran de cable y eran altavoces pequeñitos. El altavoz típico, que si los habéis tocado alguna vez, es como un redondel en el que hay un cartoncito, que en el centro de ese cartón es donde está la bobina que va rodeando al imán, que cuando se le manda corriente, pues aquello vibra. Pero vamos, auriculares, hay ¿Pequeñitos mogollón qué de ellos. tamaño podrían tener esos primeros que tuviste? Pues como los auriculares que tenemos ahora que cubren la oreja, Ujú. pues eso, ese sería el redondel del altavoz. Eso lo metían en una caja, como ahora. Yo tengo ahora estoy con unos Bose QC45, que son de cancelación de ruido, de los que cubren la oreja alrededor. Ahora los tratamos todos los tipos. Y no tenían un tamaño distinto. Era un altavoz como, imaginaos, que cubra la oreja. O sea, un redondel, así. Y esos eran los primeros. Pero bueno, por dividirlos y ordenarlos un poco, si queréis, podemos dividirlos entre los de con cable y sin cable, o hacer una división así, grosso modo. Ujú. Al principio no había sin cable, claro. El Bluetooth y todo esto son cosas posteriores, pero bueno. Pero yo creo que aquí también o sea, también hay cosas que afectan a los de cable y sin cable, pero yo diría que hay los in-ear ahora mismo, y ya son muy antiguos, que son los que se clavan directamente en el pabellón auditivo, ¿no? Tenéis ejemplos miles, en los primeros de iPhone, hay muchos, que tú tienen como una puntita con silicona, con una fundita de silicona, que tú te lo clavas ahí, hay gente que les molesta más y menos. Estos tienen la ventaja de que se oye muy directo, se puede hacer ahora cancelación de ruido, ya explicaremos lo que es más adelante, pero que quedan muy situados en el sitio que tienen que quedar, no se te mueven,
pesa un poquito, la oreja te queda por ahí libre al aire, pero te aíslan bastante del exterior porque están tapándote el conducto auditivo. Es que la experiencia es más incómoda, ¿no? Como que producen más calor, más erosidad, ¿no? Y algo más de incomodidad a la larga, ¿eh? Digo, en uso Sí, prolongado. sí, hay mucha gente que le molestan, de hecho, y hay gente incluso que les echa cremitas y cosas para que no te hagan daño en el conducto auditivo, ¿no? Ujú. Por eso también hay más tipos, ¿no? Por ejemplo, estarían los supraurales, que todos habréis visto, yo creo. Son unos auriculares que es como lo que definíamos antes, una cosa redonda que casi te va a cubrir la oreja, pero plana. Es decir, se apoyan en tu oreja, tienen una diadema. Los in-ear no suelen tener, no tienen por qué, pueden tenerla, pero no tienen por qué tener diadema. De cada uno de ellos sale un cable que se junta en una Y, los dos cables se juntan en uno y ya ahí va el jack que lo enchufas ya al equipo que sea, ¿no? Pues estos, para sujetarse, lógicamente, tienen que tener una diadema que apriete un poquito la cabeza, las orejas una contra otra, y estos pues suelen llevar una esponjita o cualquier cosa cualquier cosa de este tipo, que sea amable con la oreja, la cubren en el sentido, pero son planos, o sea, no aíslan, porque alrededor de la oreja no hay nada. Esto los popularizó Sony con el famoso Wallman, por allá por el 79, ¿no? Sí, yo creo que eran así. Y también hay muchos modelos muy buenos de Sennheiser, yo he tenido, que ahora hablabais de los del Chocas, por cierto, tipo muy curioso, pero, pero que siempre me llama la atención, pues no sé por qué se llamará así, porque Chocas, yo ahora que estoy en Galicia y mi gallego ancestral y tal, para mí cuando decían que el agua estaba chocas, que estaba podrida. No digo nada contra el tipo, ¿no? Que es muy peculiar, pero me gustaría saber la etimología de su mote, porque no sé de qué viene. Bueno, y había auriculares de Sennheiser de este tipo, los de Sony, como has dicho Arturo, los de los primeros Wallman, son muy confortables. Incluso de estos hay una variante que la cuento ahora, que son auriculares muy planos, que en vez de con diadema van con una banda como de las que se ponen para recoger el pelo los tenistas y eso, una banda que te va por la frente, no por arriba, y por detrás y te recoge el pelo y tal, y los dos auriculares caen en las orejas. Entonces estos muy planos son muy buenos para dormir con ellos, se utilizan mucho para eso, para en la almohada, pues que te des vueltas y para que planches la oreja y sigas oyendo la música, ¿no? Y no ocurra nada. Es una variante de los supraorales. Bueno, después estarían los over-ear, que ya son los que cubren. O sea, aparte de que efectivamente se pegan a la oreja, alrededor de la oreja hay una almohadilla de pues, piel, sky, yo que sé, algo sintético, pero con relleno dentro, que te cubre, te rodea la oreja. Estos son los típicos de radio, cuando la gente veis a los locutores con su micro allí enfrente a una cuarta, como estará Ricardo ahora con su flamante micro y tal, que por cierto eso hay que hacer una cuarta, hay que coger así el dedo pulgar, ponérselo en la boca y estirar la mano y el meñique que te caiga en el micro, esa es la distancia, ¿no? O era, cuando yo hacía radio. Bueno, pues aparte te ponías ahí los auriculares, aquellos que te tapan completamente y con los que ya sí que te aíslas mucho más. De los que he citado hasta ahora, los que menos aislarían serían los anteriores, los que cubren las orejas pero no se meten en el conducto. Estos ya sí, porque te rodean la oreja y te aíslan. Cuanto más si después hacemos cancelación de ruido, que después contaréis si queréis, para que no hable yo solo, pero esto sea no sea un monólogo, sino un biólogo o un tripartito, pues el principio de la cancelación del ruido, ¿no? Pero bueno, ya de per se, por su propia arquitectura, eh, pues aíslan bastante, ¿no? Sí, porque esta fórmula sería la única de cancelar el ruido, es decir, la que estás diciendo ahora, que te sellaran la oreja por fuera y no. Claro, Luego, hoy se ha conseguido ya a través de tecnología, ¿no? la tecnología digital eran los que más cancelaban, por eso se utilizaba mucho en radio, eso, para estar muy atentos a tal. Bueno, después, si vamos al transductor, que ya hemos dicho lo que era, lo del ding dong, pero bien hecho, y seguimos en cable, pues eso, los tendríamos dinámicos, que son los más clásicos, los de la bobina, los del ding dong, bobina, alrededor de un imán, corriente, y aquello vibra. Los electrostáticos, se utiliza un poco el principio de la electrostática, o sea, de cargar placas
con cargas positivas y negativas y eso haga vibrar una membrana más fina. Los magnéticos de membrana plana, que tienen unos imanes abajo y después una membrana como lo que describía antes del gramófono, pero quien mueve esa membrana son imanes con bobinas que no están moviendo la membrana en sí, sino induciéndola. Es como la reversa de la cocina de inducción. Por cierto, hablando de reversas, sabéis que curiosamente la reversa de los auriculares normales, de los dinámicos, es el micrófono. El micrófono es algo que podía ser como un auricular, pero si tú no le envías corriente, sino que le conectas un amplificador y esperas lo que va a ocurrir cuando tú hablas cerca de él, lo que haces es vibrar la membrana con tu propia vibración de tu voz o del ruido externo. Eso excita la bobina y el imán y produce electricidad que amplificada pues es tu voz, es un micro. La inversa de un auricular es un micrófono, de un auricular dinámico, ¿eh? Así como la inversa de un motor normalito de un ventilador, pues si tú al revés le pones agua en el ventilador y lo haces girar, pues es una dinamo, o sea, produce electricidad. Pues igual, son esas cosas curiosas, ¿no? Bueno, los de estos magnéticos buenos ya de placa ya van teniendo más calidad en graves, son ideales para los audiófilos y demás. Pero bueno, también podemos dividirlos, seguimos en cable, pero por uso, si queremos decir, pues de todos estos tipos, grandes tipos, pues hay también distintos tipos de sonido, ¿no? Están los auriculares que son de monitorización, que son los que se supone que dan el sonido perfecto, o sea, que son fieles a lo que ocurre en el estudio de grabación o donde tú estés generando sonidos, que son los que se utilizan mucho en la radio, en los estudios de grabación, pues se supone que tienes que oír el sonido perfecto. A partir de ahí, bueno, perfecto, el sonido ideal, el patrón. A partir de ahí, si alguien le mete más graves o más agudos, allá él, allá ella, pero tú lo que tienes que, como técnico de sonido... Sonido más fidedigno, ¿no? Que puedas sacar. Eso es, tienes que estar viendo el sonido fidedigno. Es como cuando en los estudios de grabación cogemos una señal de 1 kilohercio, que es un pitido, bueno, como lo que hacía la tele antes cuando no emitía, ese de 1 kilohercio, no sé si será exactamente esa la nota, con el que ajustabas todos los equipos, ¿no? Pues esto en auriculares que te producen un sonido fiel. Hay gente que le gusta mucho. Sin embargo, lo contrario a eso, lo más sofisticado de eso, del sonido perfecto, sería el audiograma que ya te hacen los auriculares, los AirPods 4 y algunas otras aplicaciones que te hacen exactamente, saben lo que tú oyes, en qué frecuencias oyes más y menos, y entonces al final te ecualizan y te ponen los auriculares adecuados a lo que tú oyes. Si oyes poco grave, le meten mucha caña en los graves, que si yo me pusiera eso y los oigo bien, pues me retumbaría. Pero sin embargo, como tengo deficiencia de graves, pues se supone que lo balancea, ¿no? Esas cosas se hacen ya y con audífonos de estos modernos, con tratamiento incluso con inteligencia artificial digital del audio, pues eso, se pueden hacer maravillas como que la gente oiga perfecto las frecuencias de voz y esté una cafetera de esas al lado en un bar de esas que molestan, que están con la leche y ni la oigan, ¿no? Todo ese tipo de historias, ¿no? Que se hacen ahora. Bueno, después, pues yo qué sé, por uso, ahí están los auriculares de gaming, por ejemplo, que esos suelen llevar un micrófono, son o planos o de los que cubren la oreja, pero suelen llevar un micro también en un lado, como los típicos de aviación. En el auricular derecho sobresale un micro que los utilizan para jugar, y esos suelen ser muy exagerados de graves y de todo, para oír bien los disparos y todas las historias. Después podríamos también decir que hay auriculares específicamente dedicados al deporte, ¿no? A la gente, a los runners, a la gente que hacemos bici todos los días, tal, que son más adecuados para el sudor, que no importa tanto que se sude, que se sujetan bien, sobre todo, para que no se te muevan. Y bueno, en realidad yo creo que ahora todos tienen mucha calidad de sonido, han avanzado mucho desde los años 70 y ya no son altavocitos, ¿no? Son cada vez con más calidad. Después, bueno, en cuanto al conector, si acabamos con los de cable, pues hay los tipos de conector de toda la vida. El jack pequeño, el jack grande, que tienen sus nombres. Los de jack balancelado, que son para audio profesional. Los de Canon, estos de enchufe para estudios de radio, que están más separados un canal de otro, digo, porque tienen malla en el centro para que no se mezcle nada y tal. Pero bueno,
en general, esos son los que tenemos con cable. También hay unos, ¿no?, muy curiosos que son por vibración. Estos son más bien altavoces. Bueno, esos son altavoces y después nos lleva a los otros. Sí, hubo una temporada que salieron unos altavoces muy curiosos que eran por inducción, donde el transductor es un trozo de metal que vibra muchísimo, muy fuerte, de forma que si lo pones encima de cualquier superficie, eso vibra y es el que acaba siendo el altavoz. Por ejemplo, puestos encima de una tarima de un salón, te va a vibrar de madera, se va a oír muy bien. Y sin embargo, si lo pones encima de una lata de sardinas, pues aquello se va a oír a lata, ¿no? Cuando dices esto suena a lata, pues está muy bien porque el altavoz no viene completo, es un altavoz que solo vibra y en el que tú al colocarlo, depende en qué superficie lo coloques, vibrará o no vibrará. No sería una caja de resonancia, sería una superficie de resonancia, ¿no? Dependiendo del material, del tamaño y de la oquedad o forma de la superficie, suena de una forma u otra, ¿no? Pero llega a sonar muy fuerte, ¿no? También si lo pones. Estaría entre auricular y altavoz. De hecho, estos, antes de que salieran los que voy a contar ahora, si tú colocabas, por ejemplo, la barbilla encima de esa superficie, pues lo oyes en tu cabeza. Contaban de Beethoven, y esto pues probablemente igual será una leyenda urbana, que él escuchaba el piano gracias a este efecto, ¿no? El efecto este de vibración de las ondas. Tenía como una lámina de metal en su piano y a través de esa vibración podía percibir el sonido. Bueno, Enrique, y esto me lleva a que te pida que nos cuentes una historia que nos comentaste el otro día off the record sobre Maruja Cerezo, que creo que deben conocer los oyentes. Sí, ¿y qué tiene que ver con esto y con lo de Beethoven? Bueno, lo de Beethoven sí que hay mucha leyenda, pero también es verdad que si cualquiera de vosotros os tapáis bien los oídos con tapones de estos de que se utilizan para dormir y pones la barbilla y eso en el piano o en una guitarra o en cualquier instrumento que transmita vibración, lo vais a oír muy mal. Es una audición muy parecida a lo que les pasa a la gente de los implantes cocleares, que se tienen que entrenar porque llega el sonido todo junto y como muy grave, como muy en la gama de los medios, como muy teléfono, ¿no? Pero bueno, se oye, claro, por supuesto, y las notas se oyen. Y también me lleva a los diapasones que tenemos la gente de afinar guitarras y todo eso, que es una varilla que tú la golpeas con algo, suena en la 440, que es el la patrón, te lo comes, o sea, lo metes entre los dientes y te suena en la cabeza. Bueno, los altavoces estos de vibración y las cosas que vibran, Maruja Cerezo era una persona sordociega que se educó en los colegios de la ONCE, donde hacían algunos milagros. Pues tipo, todo el mundo habrá visto las películas de Helen Keller y esta gente que está súper aislada y que realmente con una buena enseñanza aprenden a comunicarse. Esta mujer no fue tan famosa como Helen Keller, pero vamos, aprendió a hablar sin oír nunca, de nacimiento. Trabajaba, me parece que en la imprenta de los ciegos, encuadernando libros y demás. Hacía muchas cosas, se casó con otro sordociego, tal, tuvieron hijos y... Vamos, muy bien, tuvo una vida pues, bastante normalizada dentro de eso. Esta era compañera de mi madre también era una persona ciega que se educó en colegios de 11 y yo recuerdo, yo me flipé muchísimo una vez que hacía 30 años que no la veía y vino mi madre a verme y ahí está Marujita, pues la voy a ver y tal. Y nada más darle la mano dijo, hombre, Lole Couceiro, la conoció por la mano solo dándole la mano. Y yo como persona ciega y acostumbrado a eso, la verdad que no, pues sigo flipándolo, sí, pues no sé cómo la conocí. Bueno, el caso que esta mujer, mi madre le signaba, ellos tienen un lenguaje de signos que no es como el que estáis acostumbrados la gente que veis a verlo en la tele, cuando sacan un telediario con la gente signando, una persona allí pues haciendo lo que es la lengua de signos española o la que sea. Los sordociegos tienen que tener, es una lengua de signos con dedos y que es muy dáctilo, o sea, es muy de alfabeto. Casi se deletrean las palabras, aunque se hacen abreviaciones, ¿no? Pero hay signos para cada letra. Y lo que se hace normalmente se cogen de las manos, dos manos, las manos izquierda y derecha de uno transmiten y por el otro brazo pues recibes, ¿no? Y entonces pues están hablando así siempre. Maruja era muy especial y bueno, mi madre les gustaba mucho ese mundo y signaba muy bien.
y le contaba cosas a Maruja, pero a Maruja la podía asignar en la espalda, en una pierna, en una rodilla, ella se enteraba igual. Y ella, a su vez, cuando las radios aquellas antiguas que había de válvulas que sonaban muy alto y hacían un poco ese efecto del altavoz este que acabamos de contar, y de ahí viene todo eso, no os creáis que no viene de nada, pues vibraban las tarimas, y entonces sabía cuándo empezaba y casi qué programa de radio era, y si podía iba a buscar a mi madre, ¡ay, que empieza el guiñol de no sé qué, ande, sígnamelo! Porque ella sabía qué programa empezaba por la vibración que la radio aquella de válvulas, transmitía al suelo del Palacio de Duque de Pastrana, por cierto, que los que estén en Madrid lo conocerán porque sigue siendo un monumento. Y entonces era un colegio que está ahí en la calle Platerías con el Paseo de La Habana. Pues aquello vibraban las tarimas y Maruja sabía que empezaba y qué programa empezaba. No, lo que ya no sabía, o sea, no podía interpretar el programa y lo que se decía. Por eso llamaba a mi madre para que se lo asignara. Pero sí sabía que empezaba, ¿no? Era algo curioso. Y esto nos llevaría a los auriculares de conducción ósea, ¿no? Que también tienen un principio muy similar porque a fin de cuentas es una vibración que se transmite a través del cráneo, ¿no? Sí, eso es. Ahí sería estos altavoces que hemos contado, pues alguien dijo, caramba, esto se puede hacer igual que lo que hemos dicho de morder un palillo, que eso lo hacíamos de pequeño, a lo mejor morder un palillo de helado de estos de los polos, lo metías entre los dientes y le das bing, 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 y te suena, ¿no? Pues es el mismo principio. Se salta tímpano, se salta cadena de huesecillos y va directo a la cóclea y lo oyes directo en el cerebro. Entonces, pues por ese mismo principio hicieron los auriculares de conducción ósea que tienen unos transductores que vibran muy fuerte y se te quedan en los huesos estos de detrás de la oreja, de donde empieza la mandíbula. Bueno, no suenan con mucha calidad, pero tienen una cosa que a las personas que no vemos o que vemos poco y a las personas que hacen deporte, porque fue para las que se inventó, porque los runners y eso, que viene un coche, que viene una bici, que no sé qué, que no la oyes y te pilla, ¿no? Entonces, por seguridad, te dejan toda tu oreja normal, tu oído, tu audición normal y tu áptica, tu percepción áptica, y te la dejan libre. Entonces te llega por esos huesos directo al cerebro y lo interpretas. La desventaja es que tienen una diadema y que para que no se vaya y eso esté en contacto con los huesos, tiene que, lógicamente, necesariamente apretar un poco, ¿no? Y entonces te hacen un poquito de fuerza. Hay gente que los soporta y gente que no, pero la gran ventaja no es la calidad de sonido, pero sí que te deja tus oídos libres. Y puedes estar oyendo tu música, tu lo que sea, más lo que llega por el oído derecho y por el oído izquierdo. Y volviendo a la división esta que teníamos con cable y sin cable, ¿no? Pues tenemos varios hitos, ¿no? Tenemos el Sony con el Walkman M1979, luego tuvimos el hito de Apple con su iPod en el 2001, que también pues cambió la forma de los auriculares, aunque todavía eran con cable, pero pues el diseño, los auriculares estos blanquitos y tal. Y luego en el 2016, por ahí más o menos, pues Apple también sacó unos auriculares inalámbricos, con que, bueno, quizás no fueron los primeros, pero también una vez más el diseño de rompedor, un poco de Apple, y también pues la facilidad de utilizarlo, ¿no? Con su chip integrado y demás, pues que lo emparejabas con un dispositivo y ya podías cambiar fácilmente entre el teléfono, el ordenador, la tablet, y también aquí fue un poco donde empezó a popularizarse, ¿no? Los auriculares inalámbricos. Sí, y además las formas distintas, porque Apple hizo unos in-ear, que me parece que son los AirPods 2, que sí que se clavaban, y ahora llegaremos a la cancelación de ruido, pero también hicieron una que es que se mete en el oído, pero no mucho, y entonces no te aísla del todo, pero sí que se queda la arquitectura del auricular tiene como un altavoz de graves que está en una parte de la oreja y lo que queda más cerca del conducto es el que emite los agudos y la verdad que es cómodo, son pequeñitos, no se caen, se adaptan bastante a lo que es la arquitectura del pabellón auditivo y ahí se te quedan puestos, ¿no? Y con mucha calidad de sonido. Y estos ya son Bluetooth, bueno, han ido evolucionando según las diferentes versiones de Bluetooth, que cada vez, Bluetooth, sabéis que es un sistema de transmisión por radio a bastante corto alcance, pero con mucha calidad, el tipo de onda,
que emite, y ha ido habiendo varias versiones, cada vez con más calidad y cada vez, pues por ejemplo, permitiendo, como decía Arturo, pues cambiar, conectarse a varios dispositivos, y estos se han ido adaptando. Pero en cuanto a las arquitecturas, han respetado más o menos las que hemos dicho de antes, de con cable, las supraorales, las que circundan la oreja, las que se clavan en la oreja, y podríamos añadir estas de las últimas de Apple que se medio meten, pero que no se clavan del todo, ¿no? Como los AirPods 3, me parece que son como unos altavocillos que se ponen ahí y no te acaban tapando el oído, ¿no? Últimamente se han inventado los que a las personas, yo creo que ciegas y deficientes visuales, yo creo que para los deportistas sigue siendo una cosa saludable, pero para nosotros es imprescindible, los de oreja abierta, que son auriculares que realmente tienen como un final de una patilla de una gafa, o sea, se te adaptan por detrás de la oreja, y un altavocito muy pequeño, pero que suena alto, pero que la gente de fuera no lo oye casi, lo puede percibir como así, pero ni se entera, pero que tú lo percibes perfectamente y suena con calidad, que se llaman de oreja abierta, open ear, no te tapan tu oreja, pero suenan con una calidad muy buena. Y de estos ha empezado a proliferar en los últimos 2 o 3 años, cantidad de ellos. Yo los últimos que me he comprado la semana pasada son chinos. Cuando uno dice chino, sabes que hay chino bueno, chino malo, chino regular, pero digo, chino barato, de 22 euros, que cumplen ahí su función, que te los puedes perder uno y no te da un disgusto, y que sobre todo las personas que no vemos o que vemos poco, nos dejan las orejas libres para estar por ahí, pues con nuestro GPS por la calle, o yo cuando saco a pasear al perro aquí ahora por Galicia, que no hay problemas de tráfico por donde yo estoy, pues me voy oyendo mi novelita o lo que sea, o mi podcast de gafotas, pero de paso al perro, pero sigo oyendo los pajarillos, o si llega algo, o si va a venir un coche, pues lo oigo, ¿no? Estos son los de oreja abierta, es el último hito que he visto en este tipo, y también lo aplican las gafas, ahora que estamos en gafotas, tipo, pues como las Ray-Ban Meta, que llevan ese tipo de auriculares en las patillas, altavoces potentes, pero que emiten a poca distancia, pero la suficiente para tu oreja, están en la patilla y tú lo oyes bien. Hay algunas gafas de Bose que también lo hacen. Por cierto, el señor Bose, algo nos tendremos que contar ahora cuando hablemos de la cancelación, ¿no? Y hay otro tipo. Bueno, las famosas, si quien haya tenido las Orcam, este dispositivo israelí que hace, lee y hace un montón de cosas, ¿no? Hace OCR, lee, te identifica personas y tal. Pues también va en la patilla de la gafa, y fue de los primeros que yo he visto que tiene un altavoz externo, pero que se oye, digamos, íntimamente, porque la gente de fuera no lo entiende, pero tú lo percibes perfectamente, ¿no? Estos auriculares abiertos te permiten escuchar todo el sonido que tienes alrededor tuyo, ¿no? Que especialmente a nosotros pues nos resulta sumamente útil, ¿no? Y estos son precisamente todo lo contrario a los auriculares que también se pusieron de moda con cancelación. Los hay con cancelación activa y con cancelación pasiva, ¿no? ¿Sabéis de dónde viene? ¿De dónde viene esto de la Eso cancelación? te iba a preguntar, que nos contaras un poco de dónde venía esto de la cancelación. Cuenta. Pues mira, os lo voy a contar. Esto se lo debemos a un caballero americano que se llama, o se llamaba, porque ya falleció, Amar Bose, o Amar Bose. Bueno, realmente supongo que será Bose, Anda, porque... como los auriculares. Sí, No. sí, es igual, se llamaba igual. Igual es el mismo, ¿eh? Igual es el mismo. Pues sí, es el mismo, porque ahora veréis qué tipo más interesante. Este hombre nació en 1929, una fecha crítica, y fue crítica porque, bueno, fue el gran crash del 29, y bueno, vino este gran crash y nació este gran crack, sobre todo para lo que nos interesa ahora, que es el sonido. Era hijo de bengalíes, de inmigrantes bengalíes, podrían haber sido lanceros, pero no, sus padres eran inmigrantes bengalíes, y este hombre desde el principio se obsesionó con el tema de la acústica y del sonido. De hecho, en cuanto pudo, comenzó sus estudios de ingeniería, tanto electrónica como física, en el MIT, en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
y donde llegó a ser profesor y desarrolló unas investigaciones interesantísimas. Así que nada, Bose, cuando ya acabó esa etapa académica, decidió montar su propia empresa. Bueno, y así lo hizo en el año 64, montó su empresa. Es un tipo curioso porque sin tener prácticamente fondos o dinero, él siguió invirtiendo mucho en lo que es la investigación. Entonces él estaba muy obsesionado con el tema del sonido porque lo que le ofrecía al mercado en aquel momento a él no le complacía. Estamos hablando de una persona que tiene unos conocimientos teóricos y técnicos elevadísimos. Entonces él sabía que con la investigación es como se podía conseguir algo distinto y que verdaderamente marcara Entonces, sí que lo consiguió con todos sus productos y pasó un hecho que fue el que nos lleva a hablar de la cancelación de ruido, que fue el que en un viaje en avión, sobre el año 79 o por ahí, estaba intentando escuchar algo con unos auriculares Bose y era tanto el ruido del fuselaje por la vibración que transmitían los motores, las propias alas y demás, que en aquel momento él fue cuando decidió abrir un camino de investigación para ver cómo podía realmente suprimir ese ruido y que se pudiera escuchar bien el sonido que producía su fuente de emisión. En este caso, pues no sé lo que sería, pero bueno. Así empezó toda la cuestión. Le costó 10 años de investigación dentro de su empresa llegar a conseguir un sistema que funcionara bien para cancelar ruido. La primera comercialización la tuvo para gente que trabajaba en las líneas aéreas, que fueron los que más rendimientos sacaron, y no fue hasta el año 2000 cuando sacó su sistema que se llama Quiet Comfort, que pues podemos hablar que son los primeros auriculares con cancelación de ruido efectiva. Ojo, en el año 2000, del 2000 al 2024, pues ya Enrique que nos cuente ya todo lo que Pues esto. no sé lo que habrá pasado, pero yo tengo en las orejas, ahora mismo sobre mis orejas, unos QC, sí. Unos Quiet Comfort, o sea que siguen estando ahí y son muy eficaces. No me extraña que le llevara tanto tiempo, debe ser una cosa difícil de arquitectura, de construcción, de tratamiento digital, pero el principio es muy simple. A cada onda le corresponde una contraria y si las juntas las dos, se anulan. Esto nos requeriría hacer mucha explicación de cómo se propaga el sonido, las ondas y tal, pero bueno, si os creéis ese principio, que os lo deberíais creer porque es cierto y además es verdad, pues lo que ocurre es que los auriculares de este tipo llevan unos micrófonos fuera, que lo que están captando es lo que hay por ahí, el ruido del avión, el del autobús, el del tren, la gente que anda por fuera, los coches, el ruido en general que tenemos fuera. Y constantemente está procesando esas señales y nos produce dentro de los auriculares la onda contraria, que no la oímos. O sea, no la oímos porque el efecto que sucede es que nos anula el poco sonido que se colaría por las almohadillas de los auriculares. Con lo cual se consigue un silencio del 95, 97, 94, 90 y 100% no se consigue. Y sobre eso, en los altavoces de los auriculares, o sea, en nuestras orejas, oímos lo que estemos mandando. O sea, la música, el vídeo que estemos viendo, lo que sea. Con lo cual se produce un aislamiento bestial y muy... Fijaos que, claro, en tiempos... yo no digo nada en contra. Yo soy de los que los he tenido y soy muy friki, pero claro, en tiempos teníamos que comprar unos altavoces de gran coste para sentarnos a oír una sinfonía en un salón concreto, en una habitación, en un sofá, en una posición concreta que era la perfecta para oír los altavoces. Ya no digo nada si eran 4, si no sé qué. Y está muy bien, pero resulta muy caro, muy difícil, lo tienes que hacer ahí. Y sin embargo, con auriculares de este tipo, pues te aíslas en cualquier lado y con cierta garantía de calidad, pues se oye muy bien la música y no te molestan. ¿Problemas? Pues eso, que yo eso jamás lo usaría en la calle porque, ya digo, llega una moto, llega algo y no la oyes y te puede pasar cualquier cosa. Pero para aislarte, yo ahora mismo que estoy hablando con vosotros y solo con vosotros,
pues me viene perfecto, porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por encima estoy oyendo mi lector de pantalla, que para los que no están iniciados en esto, pues es lo que me lee a mí la pantalla del ordenador en voz, como si vosotros estuvierais mirando el guión, yo lo oigo y soy capaz de discernir las dos cosas, pero estoy aislado en esto, estoy concentrado en Gafotas, no, y en Ricardo y en Arturo, no oigo nada de fuera. Y eso pues costó conseguirlo, pero la verdad que es un logro impresionante. Esta es la cancelación activa, que es mediante software y que efectivamente al ser en tiempo real y dado que es en un sitio muy pequeño, pues, al ser unos auriculares, hoy en día pues a lo mejor no tiene tanto misterio, pero claro, el señor Bose esto empezó en el 79. En aquel momento pues hacer algo tan pequeñito y tan en tiempo real pues no era tan sencillo, ¿no? Claro. La pasiva ya, pues, La ya es pasiva es la fácil. Es la fácil, la de meterte. Bueno, yo contaría cosas muy curiosas que no tienen nada que ver con esto, pero vamos, por hacerlo bueno, nada que ver. Por hacerlo muy corto, no hay nada más horroroso que meterse en una sala anecoica. Yo he tenido la oportunidad de estar meses cuando se hizo la primera voz sintética que se hizo en español y en catalán, que se llamaba Ciberbeu. Ahí se grababan alófonos, se hacían muchas cosas. Bueno, sería otro ¿Qué cuento. es una sala anecoica, Enrique? Una sala anecoica es una sala que está dentro de otra sala, sujeta por muelles y metido con mucho aislante, de forma que el eco y la reverberación es cero. Entonces ahí te metes y no hay absolutamente... Es horroroso. Oyes tus huesos, oyes tu corazón, te oyes a ti mismo, pero no, o sea, tú no rebotas nada de sonido. Y es impresionante. O sea, que eso sí será la cancelación perfecta, ¿no? Que es que no hay nada. Y es angustioso, ¿eh? Sobre todo, sí, para la gente que no ve nada se lo pasa muy mal, porque es que no tienes noción de dónde rebota tu sonido. Sabéis que la gente que no ve, los que no lo sepan, y que no seáis ciegos y tal, pues hay mucha gente que practica lo de la ecolocalización, un poco lo del murciélago, que es enviar señales para que te reboten en las paredes o en los objetos y saber un poco si te vas a dar con algo, un poco medir el espacio, porque no lo ves. En una sala anecoica no podrías, es que no rebota. Estarías a oscuras de oído, ¿no? También. A oscuras de oído, sí, totalmente. O sea que pero es curioso. Pero sí, la cancelación activa ANC, ¿no? Ha sido un gran logro. Yo, si queréis, os contaría también el último apartado de auriculares que tengo, que este sí que yo creo que merece, que no es con cable, sin cable, no se mezcla, pero es los raros, ¿no? Los que yo tengo que borrar, que son pocos, pero que hay algunos, ¿no? Bose mismo tenía unos que son como una estola, algo que te pones por detrás del cuello con un pañuelito y te cae el final en cada hombro, ¿no? Encima de cada hombro. Y encima de esos finales hay unos altavoces potentes. Esto sí que se oye un poquito desde fuera. No se oye con calidad, pero la gente si te ve pasar por la calle dice, bueno, ese lleva un transistor malo de esos, ¿no? Pero no, tú lo oyes muy bien porque están orientados de forma muy buena para que se oigan en tus oídos. Eso es ideal para oír música con mucha calidad, muchísima calidad, más que los de oreja abierta, desde luego, y de manera muy cómoda. Pero ¿no? Y sobre todo respetando, o sea, que te queda la áptica libre, que tus orejas están libres. Oyen eso, o sea, es colocarte en una sala de audición con buenos altavoces Bose, pero que siempre van a ir contigo, porque te mueves. Esos son muy raros y se dejaron de fabricar. Bose, el señor ya no tendrá la culpa, el pobre, claro, por supuesto, pero últimamente a mí me decepciona bastante porque discontinúa bastante cosas que hace muy bien, como gafas y estos pañuelos que se llamaban Bose Soundwear Companion, como vestible de sonido, como compañero vestible de sonido, ¿no? Cuando has dicho gafas de Bose te refieres a las frames, ¿no? Sí, las frames que ya han desaparecido ya, ¿no? O sea, yo también las tengo como oro en paño. Pero bueno, y después otros muy raros también, que eso sí se siguen haciendo, bueno, muy raros digo, pero son un poco distintos, de Sony, los Linkbuds, que son que el toroide, o sea, lo que produce el sonido, es un redondel con agujero en el centro, como los caramelitos esos que había que se llamaban chimos, que es como un agujero, como un donut pequeño. Entonces ellos sí se te encajan en la oreja, tienen varias gomas para que se quede más o menos fijo. No es su fuerte, porque ellos lo saben precisamente, porque hay 5 tipos de goma dependiendo de la oreja,
y no siempre se ajustan bien, pero bueno, se quedan más o menos, pesan muy poquito, muy poquito. Y lo que pasa que como el chisme que produce el sonido, aunque está en tu tímpano pegado ahí al conducto, ¿no? No en el tímpano, pegado al conducto, pero deja un agujero libre, pues también yo fueron los primeros que tuve de ese tipo, que no eran de cancelación ósea, para que me dejaran oír el exterior. Que es que la gente que no vemos siempre andamos persiguiendo encontrar el mejor auricular de este tipo, porque claro, un ciego si le matas eso es como si a una persona que ve le tapas los ojos y dice, anda, vete para allá, para Sevilla, andando, majo, a ver si puedes. Pues eso, Sí, sí, sí. quiero decir que nos matan mucho, ¿no? Entonces, estos están muy bien y son los otros raros que diría. Yo creo que en el catálogo de raros no tengo nada más. Hombre, yo sí tendría uno que no sé si entraría en raro, pero sí que me ha llamado la atención. Y son los que ha presentado en el CES Las Vegas, Exilor Luxottica, son los que los conoceremos por las gafas Ray-Ban y un montón de gafas y lentes especiales, porque yo creo que es la empresa más fuerte que hay en el mundo de fabricación, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Porque cuando hablamos del mundo, parece que solo pero parece ser que, ¿no? que hay empresas también muy grandes en Asia que no son muy conocidas aquí, pero bueno, aquí en este mundo occidental ellos son muy potentes y han presentado unas gafas, como las que hablábamos antes, como las Frames, llevan incorporados unos audífonos. Y audífonos, cuando digo audífonos, es como conocemos los audífonos a este lado del charco. Es decir, son dispositivos, aparatos para personas con hipoacusia para que escuchen mejor. Y los llevan incorporados en las patillas, supongo que con un sistema y un procesador y una serie de tecnología que gestionará muy bien todos los ruidos ambientales y dependiendo de, supongo que la patología que tengan de oído o las necesidades, pues bueno, llevando unas gafas, pues tendrán unos audífonos sin tener que pasar por la estigmatización de llevar un aparato metido en el oído, que parece ser que a la gente que tiene estas dificultades llega, bueno, pues a molestarles bastante hasta el punto de no utilizarlo y preferir no oír, ¿no? Y a mí esto sí que me parece algo que va a funcionar muy bien, porque hay una necesidad real y creo que viendo ya cómo han resuelto en la Ray-Ban Meta el tema del sistema sonoro, pues creo que si esto encima aún está más especializado, va a ser un puntazo. Sí, quizá el único problema que tiene ese tipo de auriculares y de audífonos es que efectivamente a la gente no le gusta llevarlos, a no sé qué, pero que evidentemente si entras en un sitio muy oscuro y no utilizarías gafas, pues si te quitas las gafas te quitas el audífono, que nos pasa también con la Ray-Ban, pero bueno, es que claro, no todo siempre es completo, o sea que está muy bien, pero o sea que no. Bueno, las lentes, si es Exilor Luxottica, las hay claras, transparentes, transicionales. Las transicionales, sí, que se cambian, transition, se llama, que se van cambiando, se van oscureciendo a medida que hay claridad y sol y tal, y se van aclarando a medida que hay oscuridad. Eso sí, está muy bien también. Y yo en raros también había puesto, lo que pasa es que me adelanté a los de oreja abierta, ¿no? Estos chinos que dije yo que tal, que cada vez van evolucionando más. La verdad que hay auriculares por ahí, ya digo, de 20, de 30 euros. Todos estos llevan, igual que los de Apple, porque lo imitaron, y es un tema que se me olvidó decir, y es relevante. Llevan su cajita, donde lo guardas, y su cajita lleva batería, y entonces tiene para bastantes veces de carga. O sea, tú cargas la caja y después, pues los auriculares, como los guardas allí, cuando te los quitas, pues al guardarlos se están cargando y tienen, pues más o menos, pues los chinos malos estos de 20 pues dan para 2 cargas y ya tira que te va. Pero los de Apple y algunos otros, pues te cargan los auriculares 8 o 9 veces o, vamos, te dan para 30, 40, 50 horas sin tener que enchufarlos en la corriente, ¿no? Para cargarlos. Evidentemente, todos los inalámbricos necesitan energía, no van con cable. Así es. Y hablando también así de cosas un poco raras, ¿no? Dentro de los auriculares está el sonido binaural, ¿no? Que es muy curioso, como recibiendo el sonido por dos puntos fijos, pues se puede escuchar el sonido en 3D y somos capaces de poder localizar algo en el espacio. Sí, eso está muy interesante y se me había olvidado y, hombre, lo que no es inherente a cualquier auricular,
pero cualquiera que busque sonido binaural en internet y tengáis unos auriculares más o menos bien, si podéis que sean de cancelación mejor, lo que se hace es imitar la forma de la cabeza humana y de cómo oímos. O sea, oímos en 3D, pues no es solo en estéreo, no es que una cosa se oiga por un lado. O sea, os acordaréis los más viejos del lugar cuando estaba muy de moda el estéreo, cuando empezó a salir, pues se grababan discos que se grababan la batería y no sé qué por un lado descarado y las voces por otro. Era horrible, eso es muy mal porque no llena y tal, no. Para oír en 3D, es decir, que se te cae una moneda y más o menos sabes a qué parte del suelo ha caído y todo eso, eso está basado, entre otras cosas, en que sobre todo, en que el sonido no llega al mismo tiempo a una oreja que a la otra. Hay un pequeño retardo de una con respecto a otra. Eso imitado cuando se graba, si se hace con los micros, pues puedes hacer, hay uno por ahí, si buscáis barbería de Luigi, o bueno, pero solo barbería, para no complicarlo, ¿no? Que buscan barbería y binaural y encontrarán efectivamente la barbería de Luigi, que es una persona que está afeitándote a otra persona, cortando el pelo con una maquinilla y oirás perfectamente la maquinilla en tu cogote, en tu lado derecho, en el izquierdo, arriba, a Luigi por otro lado hablando, un tío tocando la guitarra allí no sé dónde, delante a tu izquierda, y hay algunos de lluvia debajo de un coche que bueno. Pues mira, Sennheiser tuvo unos que también los descontinuaron, que eran muy buenos para grabar, eran unos auriculares in-ear, pero que tenían un micrófono en cada oreja también para grabar desde esa perspectiva y se podía grabar binaural y la verdad que se obtenía un sonido espacial impresionante. ¿Sabéis lo que me ha impresionado mucho a mí en cuanto a resultado de sonido espacial? Con las Ray-Ban Meta, grabar vídeos que graba con los 5 micrófonos, la sensación es tremenda porque verdaderamente es un sonido holofónico, es un sonido espacial que yo escucho exactamente dónde está posicionada cada persona y resulta inquietante, claro, cuando oyes un sonido tan claro, tan nítido y aparte posicionado en el espacio y no sé, vamos, supongo que sois los dos, lo habéis podido comprobar, ¿no? Que tiene un sonido extraordinario. Sí, yo grababa mucho por aquí también, volviendo a citar los paseos de mi perro, porque es un sitio que es un paseo que hago de 7-8 kilómetros, que no hay apenas coches ni nada, son pistas forestales. Y está el mar de vez en cuando, a veces te alejas de él, pero siempre hay bosque, viento, los árboles suenan por un lado o por otro y los pájaros están en un sitio o en otro y tus propios pasos pisando la tierra y tal igual. Y la verdad que después lo oyes y es un panorama sonoro, igual para la gente que ve, menos, ¿no? Pero nosotros que te fijas igual, la gente que no vemos, que es que lo oyes clavado como tú lo oirías cuando estás en directo, ¿no? Y casi te imaginas el sitio, ¿no? Así es. Sí, y la grabadora Zoom H2, que ha salido hace poco tiempo, pues también tiene esta peculiaridad. Tiene varios micrófonos alrededor de ella y es capaz de captar todo el sonido envolvente. Yo tengo el H4, sí, los tiene colocados así, los tiene colocados enfrentados y hace un Todos estos panorama muy bueno, ¿eh? sonidos binaurales, holofónicos, 8D, como se les quiera llamar, siempre veréis que recomiendan escucharlo con auriculares, que es la temática que nos ocupa hoy, porque es donde verdaderamente se percibe el efecto de espacialidad que comentaba Enrique. A mí últimamente me gusta mucho llevar los de Open Ear, los de oreja abierta, que los hay caros, también. Los hay chinos caros y chinos baratos. Digo yo porque supongo que el 99% están hechos en China, o sea que y no está mal ni bien, es una realidad. Y entonces lo que pasa es que pesan muy poco y se produce lo que decía un neuropsiquiatra con el que yo trabajé en otros temas, que se produce el efecto calcetín, que no es más ni menos que decir que tú te pones el calcetín, ya te pones a andar y a lo largo del día tu genio y te fijas que llevas un calcetín puesto, ¿no? Bueno, pues esos auriculares pasa igual, que no llega un momento que te olvidas y sin embargo para la gente que sí que usamos mucho el teléfono o lo que sea, pues porque agarras la aplicación esta de Be My Eye que te describe cosas o te llega un sobre a casa y lo vas a leer con esa aplicación y sales un rato a la calle, entonces pones el GPS, cualquier cosa. Como hay gente que utilizamos mucho el teléfono para muchas cosas, pues el auricular, si ya no notas que lo llevas, pues es como un complemento tuyo, ¿no? Como la gente que lleva gafas, que es igual que el efecto calcetín. La gente que lleva gafas habitualmente no le molestan en la nariz ni en las orejas, o sea, el puente de la nariz. Pues este tipo de auriculares son así. Yo, por ejemplo, los QC45 que llevo ahora, los de Sony, los Quick Comfort estos, pues los estoy notando.
o sea, me aprietan un poquito, o sea, son cómodos, pero los noto. Y sin embargo, los de oreja abierta pesan tan poco y son tan livianillos que no te fijas, no, te olvidas. Sí. Y antes unos auriculares eran unos auriculares, ¿no? No tenía más misterio. Ahora, como hemos visto, pues hay muchísimos tamaños, formas, colores, sabores. ¿Hacia dónde crees que puede evolucionar esto en el futuro? Oh, me alegro que me hagas esa pregunta. No lo sé, yo creo que los de oreja abierta deberían mejorar de sonido. Y se está hablando por ahí, no tanto de auriculares, sino de altavoces de, no sé cuál es la tecnología, que hacía mucho tiempo que se hablaba de ellos, pero que estaría muy bien también, volvemos a lo de la sala de antes. Los direccionales, ¿no? Exacta, la sala de antes o sea, que tú tengas en tu salón unas cositas ahí que si te pones en determinado punto, aquello suena como el Within Center, sin embargo el vecino no lo oye, ¿no? Es una tecnología que yo no la he probado, sí que he leído que ya se comercializa. Tampoco tengo muy claro hasta qué punto funciona. Llegué a escuchar hace unos años ya, una exposición del inventor de esta tecnología o de uno de los inventores que en un salón de actos proyectaba un sonido desde su fuente de emisión, su altavoz direccional, y había alguien del público que lo percibía y Y bueno, otros que no. claro, sí, los demás no lo escuchaban. Entonces, hombre, como propuesta es muy interesante. Ya hablaban de ponerlo en museos, en cada una de las piezas que querían describir, pues cuando te posicionabas delante es cuando las oías, si no, no escuchabas absolutamente nada. Ahí sí que tendría una buena utilidad y sobre todo para llevarlo encima, ¿no? Es decir, o en lo que tú estabas diciendo, Enrique, viendo la televisión y no molestar a nadie. Tú estás sentado en tu sofá, en tu asiento, donde sea, y te llega ¿no? Te llega ese chorro de emisión Claro. solo a ti. Pero tienes que estar quietecito, sin moverte. Si te levantas a por un vaso de agua o a coger el vaso de encima de la mesa, Sí. pues ya la has liado, ¿no? Entonces está un poco limitado el asunto. Bueno, lo queremos todo, ¿eh? Que lo queremos todo. Yo, de todas formas, en auriculares, yo no sé por dónde puedo ir, porque la verdad que también es verdad, si lo miramos así un poco, desde el año 70 y algo, cuando empezaron los primeros un poco buenos, pues no sé, a ver, se ha avanzado en formas y en no sé qué, pero tampoco ha sido que haya habido grandes, quiero decir, en ordenadores hemos pasado, no había PC en aquellos tiempos y ahora hay ordenadores, o sea, es decir, que en el sonido, pues bueno. Pero era curioso, ¿no? Porque parecía un mercado saturado, el de los auriculares y demás, hasta que, bueno, pues parece que llegó Apple y le dio una vuelta de tornillo, metiendo la moda por medio, mejoró la tecnología con los auriculares blanquitos y tal, que se pusieron muy de moda, luego con los inalámbricos. Aunque parece que hay mercados saturados, siempre se puede dar una vuelta de tuerca y, bueno. La gente del deporte es muy, ¿no? La gente, como ahora se hace mucho deporte, los También. runners, la gente que tal. Bueno. Y hombre, supongo que cuando se hagan bien en subacuáticos y tal, y después yo creo que vienen muy bien y lo tienen que evolucionar pues en temas de seguridad y cosas, el pinganillo ese que se dice siempre, ¿no? que es el que llevas para seguridad, Sí. para cosas y en estos de vibrar yo tengo bastante esperanza en los que vibran. Hay unas mochilas que también estarían dentro de los raros, que se hacen para gente con baja audición o nula, que van llenas de altavoces de estos, de los de que hablábamos de Maruja Cerezo, ¿no? De los que vibran y te vibra toda la espalda, ¿no? Y hay gente que le ayuda mucho, o sea, que está viendo una película y el que vibre, pues les hace sentir mejor Una serie de actuadores ápticos ahí detrás, ¿no? Que Exacto. Sí, eso bueno, te refuerza el sentido. Para ellos lo hacen para oír, pero vamos, yo recuerdo una vez que hicimos una prueba con Serafín Zubiri, el cantante, este chico que es ciego, Sí. un amigo con la ESA y conocía canciones, sobre todo las suyas. Le ponías algo, porque no sonaba, o sea, eso es con la canción suya, no sé qué,
pues pum, hacer esos actuadores y las conocía el tío. Sí. Digo, Había un "Pero si no proyecto había-". orientado a la entretenimiento y diversión de personas sordas y con este tipo de tecnología, que era una especie de chaleco con estos vibradores, ¿no? Que es lo que tú dices, más o menos la mochila, ¿no? Sí, bueno, esto es mochila. Bueno, no sé si habrá Sí, sí. también chaleco, pero Ujú. efectivamente esto va como por la espalda, sí. Probablemente estemos hablando de lo mismo, pero no, en los hombros y eso ya no. O sea, por Ujú. delante no vibra. Los que yo conozco, ¿eh? Sí, A lo sí, sí, mejor hay sí. otros. Y bueno, pues no sé por dónde irá el futuro, pero siempre a mejor espero. Espero. Hombre, a mí me tiene muy impresionado todo lo que son los mini altavoces insertados dentro de las patillas, porque sí que he visto una evolución de algunos que se escuchan bien y lo dejo ahí y a otros que ya se escuchan muy bien, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que hay un terreno que recorrer, porque aun escuchándose tan bien, sí que me he dado cuenta que al darle volumen, esa vibración se induce y distorsiona algo el sonido. Y Ujú. luego en ambientes pues acústicamente saturados, como puede ser el centro de una ciudad, un autobús o algo así, pues tienen que seguir investigando a ver cómo consiguen que este tipo de auriculares o altavocillos en patillas pues sean más efectivos, porque yo no sé si vosotros lo habéis experimentado con vuestras gafas, pero creo que ahí se pierden un poco. En lugares donde no hay mucho ruido ambiental son maravillosos, pero en cuanto subes un poco el volumen, Es que yo creo que ahí no queda más remedio que hacer el tratamiento digital de la. Porque claro, una cosa es la ANC, o sea, la cancelación activa de ruido, y otra cosa es el tratamiento digital del sonido, que hemos hablado poco de él, pero que está avanzando mucho. Yo ahí sí veo mucho futuro. Ya lo hay. y los Sabréis materiales, algunos, y los sabré, materiales para que no también. vibrara tanto la patilla, porque No, algo, pero quiero decir, perdona, ahí lo que quiero decir es que yo creo que no se puede engañar a la física. Es decir, que para tú aislarte de correcto, determinados sonidos, es decir, para tú estar, que ya se hace con audífonos, para tú estar en una cafetería y oír a la gente que esté hablando contigo alrededor de tu mesa y no a los demás, ni la cafetera esa que está haciendo ruido, ni el coche de policía que está pasando por fuera, eso es imposible si no te aíslas. Porque tú lo oirías por el oído por fuera. Eso no te lo pueden tapar. Entonces ahí con las gafas es difícil. Otra cosa que hagan gafas que les cuelguen unos pinganillos que te lo pongas si quieres, en caso de, ¿no? De que tengas que hacer eso. Pero yo tengo más esperanza en el tratamiento digital del sonido, porque ahora ya lo vemos. O sea, tenemos todos, yo no sé quién lo usa y quién no, pero yo desde luego lo uso, en la cancelación de ruido saliente de tu teléfono. Que tú estás, yo qué sé, fregando platos y hablando con alguien y no te oyen el agua ni los cacharros, solo te oyen a ti, el que te está recibiendo la llamada, ¿no? Pues eso ya existe al revés. Ya se trata el sonido. lo hace muy bien en manos libres del iPhone. Cancela muy Sí, bien el sonido, es muy eficaz. Y las gafas y también lo muchos hacen muy bien. auriculares. Las gafas estas de Y Meta también lo hacen muy bien. las gafas también sí. Sí, sí, cancelan ruidos raros. Y en la vuelta, que sería lo que recibes, yo he visto ya audífonos de gente que yo conozco, ¿no? Con hipoacusias y tal. Ostras, que es la leche. O sea, que les quitan, o sea, tienen varias posiciones y aparte que tienen su audiograma, es decir, les han hecho la audiometría y les exageran las frecuencias que no oyen y les ponen bien las que oyen y bueno, que se le amolda, pero aparte de eso, que entran en ambiente bar y ellos no, vamos, ya puesta en la tele a toda pastilla que lo que oyen es muy bien a la persona que está enfrente o a sus lados en una mesa redonda comiendo, que eso a las personas ciegas nos viene muy bien, ya sabes que se dice mucho entre los ciegos, callaros que no me dejáis ver, ¿no? Cuando hay mucho ruido. Esta gente de Orcam, que me han dicho que ya no van a seguir desarrollando su producto, tenían una investigación hecha, y yo creo que hasta un preproducto, supongo que lo habrán vendido, que era esto justamente, unos audífonos también en gafas, y lo que hacía, no sé si eran gafas o cómo eran, lo que sí que sé es que captaban la voz del que estaba hablando y focalizaban la recepción de ese audio en ese audífono. ¿Qué significa esto? Que en una zona bulliciosa, si tu interlocutor está enfrente de ti y te está hablando, te evadiría del entorno ruidoso y únicamente focalizaría la voz de esa persona que está hablando. Y es un inventazo. Y bueno, no sé en qué situación estará ahora, pero estoy hablando de hace 4 o 5 años cuando
publicaron su paper de este tipo de tecnología, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí también puede ir el futuro, porque el oído humano eso lo hace muy bien, ¿no? Que cuando estás hablando con alguien en una cafetería, el oído humano, bueno, y el cerebro más bien, es capaz de filtrar y quedarse solo con la voz del que tienes enfrente y quitar todo el ruido ambiente de alrededor, ¿no? Y la tecnología poco a poco está ya empezando a hacer esto en tiempo real, ¿no? Y con IA, que ahora a todo le ponemos la IA, pues yo creo que por ahí puede ir un poco el futuro. La IA que parece que se va a parar un poco, por fin. En 2025, digo por fin, porque a ver si se paran a utilizar la que hay para cosas como estas. Es decir, vamos a dejar de hacer el chorra, que lo hacemos muy bien ya, ¿no? Y entonces, ahora con todo esto que tenemos mucho, y tenemos mucho big y mucho data, En cosas prácticas. vamos a hacer cosas prácticas. A ver si son capaces. Tengo esperanza en eso, ¿eh? Porque El otro día leí yo que habían hecho un aeromotor, ¿no? De estos que producen electricidad con una IA, o por lo menos eso decía la noticia, que con 3,2 metros por segundo de brisa ya producía una electricidad suficiente para, bueno, pero yo eso digo, a ver si nos vamos centrando, porque es que esto la IA, ahora todo tiene IA. Yo no sé, a mí me recuerda, el otro día leía, y además yo lo viví, cuando llegó la tele en color, que yo todavía ya estaba por el mundo, y ya había visto la tele en blanco y negro, y pues vendían unas pantallitas, porque iba a llegar la tele en color, pero no llegaba antes para engañar a la gente. Ah, sí. Unas pantallas que eran degradadas. Sí, yo lo tuve. Eran como, lo tuviste, ¿no? Que era azul por arriba y tirando a verde por abajo, ¿no? Sí. el color fake, ¿no? La pantalla, la tele era en blanco y negro y tenía 3 partes. La parte estaba dividida en 3 zonas. La de arriba era azul, la del medio era roja y la de abajo era verde. Y parecía que todo tenía eso. Bueno, pues ahora todo tiene IA y la IA es también un poco de eso. No, es que oye, que está muy bien. Y como dicen aquí, Dios la dé, aquí en mi tierra, no, Dios la dé, pero ahora que nos dediquemos a pensar con todo lo que hay y hacer algo, porque ese tipo de cosas, o sea, el tratamiento digital de audio, tengo mucha esperanza. Ya se está haciendo, o sea, pero ahora que yo creo que todas estas cosas requieren aislamiento. Porque si no, si recibes por fuera otras cosas, lo que estás haciendo es como Claro. si Juan y Manuela, no tienes que. De hecho, casi todos los auriculares de cancelación activa tienen un modo, estos mismos míos lo tienen 2 modos. Tienen uno, claro que si te habla alguien, como no lo vas a oír, pues le das y entonces con esos mismos micros que utilizan para cancelar, lo abren y entonces te amplifica y oyes a la persona de fuera sin quitarte los auriculares. Porque si no, no la oirías, ¿no? Claro, pero para eso el auricular tiene que estar en la oreja, porque los micro auriculares o microaltavoces, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las gafas, pues no pueden hacer la cancelación activa, porque si el sonido llega antes a tu oído que al dispositivo en cuestión, pues difícilmente va a poder hacer la onda inversa, ¿no? Mm. O sea que eso me parece que va para largo, Ricardo, lo de que se oigan. Bueno, si se tiene que oír muy alto, yo es que también después está el tema de engañar a la física. Una cosa para que suene fuerte tiene que vibrar mucho. Entonces, si no te importa que las gafas se te muevan en la nariz, y se muevan así No, mucho a y mí que vibren. se muevan, Enrique, no me molesta. A mí lo que me molesta es que al moverse distorsionan el sonido Ya. y lo ensucian, ¿no? Un poco. Por lo menos yo no lo percibo ya tan limpio. No, Y si es os el- decía el broma, único- digo que a lo mejor se pueden Sí. poner cosas que suenen muy fuerte, pero eso implicaría mucha vibración y entonces a lo mejor es Sí. técnicamente imposible meterlo en unas gafas, ¿no? Poco a poco ya va mejorando la miniaturización, va mejorando poco a poco. Sí, exactamente. Y lo que yo creo que sí que hay un trabajo de física importante para que esa vibración, ¿no? se amortigue Claro. y ya no se produzca esa transmisión, que realmente yo creo que es lo que ocasiona, si no el 100%, el 50% de la distorsión del sonido. Hay que engañar a la física y a la física se la engaña. Recordaréis todos los primeros móviles que tenían unos antenones, ya, aparte del tamaño del móvil en sí, ¿no? El antenón, y te decía la gente de radio de toda la vida, es que no se puede engañar a la física, es que la onda es no sé qué y el palo tiene que ser así, ahora no ves ni la antena. Y se oye, ¿no? Pues eso. Sí. Que si el dipolo, que si la onda tenía que ser no sé qué, que Sí, si que tal, sí, y ahora sí, sí. ni antena ni nada. Nada, Pues- nada. Pero decían, y los de la antena de la tele, ¿no? Que van ahí arriba con los anillos, que cada anillo es una frecuencia, ¿no? Una onda, ¿no? Y ahora ya no hace falta, ya. La antena de arriba de mi coche es una cosa que es un bultito, la antena FM, y no se va nunca la FM. O sea que ya, la física se la puede engañar, pero hay que hacerlo con arte, claro. Eso. Bueno, pues podemos hacer un resumen un poco de lo que hemos ido contando y vamos terminando.
Hemos visto los auriculares desde que se inventaron hasta hoy, con todos sus tipos, con cable, sin cable, sobre todo todos los tipos de formas que hay, los que tapan la oreja, los que no, los que solo la cubren, los que inducen en los huesos vibraciones, los que no, los que van por Bluetooth, los que pesan poquito, los que pesan mucho. Hemos hecho una panorámica de los auriculares, además hablando también de altavoces, porque no en vano un auricular es un altavoz pequeñito. Decía yo, un altavoz que no ha ido a la escuela, ¿no? Porque es pequeñín aún. Y hemos visto altavoces desde el gramófono, que era el más natural quizás, hasta los altavoces que hay ahora y los de vibración, los que vibran e inducen en una madera o en cualquier mueble. Yo creo que hemos dado un repaso Sí, interesante y, por otra parte, al tratamiento digital del sonido, como es la cancelación activa de ruido, es decir, meternos en unos auriculares y no oír nada de lo que hay fuera, o tratar el sonido de forma que se pueda oír selectivamente unos sonidos u otros. O sea, le hemos dado un buen repaso, creo, al Y tema. hemos hablado del futuro también, que es lo que puede mejorar. Y bueno, y hemos llegado hasta aquí. sí. Que no Pues está nada muchas mal. gracias, Enrique, por habernos acompañado hoy en esta tertulia y bueno, esperemos que haya muchas más. A mandar jamones a casa. Sentido. Señor. Bueno, van para allá. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Recordamos los medios de contacto, correo electrónico, Ricardo, Pues gafotas@cegatos.es y a través de WhatsApp, mediante mensaje de audio o de texto en el +34 644 640 792. pues nada, os agradecemos un montón que hayáis llegado con nosotros hasta aquí. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio y os esperamos en el próximo. Hasta luego. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 Gafotas de gatos y sus aparatos podcast.